Escuchan la revista de Ingeniería, una mirada a la ingeniería industrial desde la UNED. La propuesta que les hacemos para esta semana está de plena actualidad e interesa a todos los públicos, porque todos, en último término, somos consumidores. Vamos a hablar de los transgénicos. Si nos ceñimos rigurosamente a su definición académica, nos encontramos con lo siguiente: transgénico, dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Esa es la explicación del término, porque detrás se encierra una controversia en la que enseguida vamos a profundizar. En fechas recientes se presentaba un manifiesto respaldado por científicos, agricultores, consumidores y ecologistas en el que se rechazaba el cultivo de organismos modificados genéticamente, denunciando el peligro para el medio ambiente y para la salud que suponen. Esta mañana nos acompaña Mercedes Alonso, profesora del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Mercedes, buenos días. Buenos días. Y también un invitado especial, Juan Felipe Carrasco. Es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia. Ha trabajado en empresas del sector biotecnológico y del comercio internacional de cereales como analista de mercados. En concreto, 5 años en el grupo multinacional Louis Dreyfus. Actualmente es responsable de campaña de transgénicos de Greenpeace. Juan Felipe Carrasco, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar, como habrán detectado, de transgénicos. Y le damos ya la palabra a la profesora Mercedes Alonso. Muchas gracias. Pues lo primero que quería preguntarle a Juan Felipe es un poco si se puede desmontar el mito que existe bastante extendido de que los transgénicos pues es simplemente seguir adelante usando la biotecnología, lo que se ha hecho toda la vida, o sea, una selección de variedades para mejorar los cultivos. Pues la respuesta directa sería no, y el por qué. Realmente la biotecnología aplicada a los cultivos, y concretamente las plantas transgénicas, consiste en separar un gen de una especie para introducirlo en otra especie muy alejada en la escala evolutiva. Nada tiene que ver seleccionar la mazorca más grande de una planta de maíz y año tras año, desde hace siglos, incluso miles de años, ir seleccionando a favor de lo que nosotros buscamos, en términos de color, alimentación, etcétera. Nada tiene que ver eso con introducir un gen de cucaracha en una planta de fresa. Es decir, separar o obligar a dos seres vivos que están en dos puntos muy separados de la escala evolutiva a fusionar sus genes y a dar lugar a una especie de aberración biológica. Por tanto, no es lo de siempre, sino que es un salto cualitativo, en cuanto a que se corta un gen y se mete en un sitio donde jamás hubiera ido de manera natural. El ejemplo concreto que estás poniendo es un ejemplo real, por lo que creo, ¿no? Es un ejemplo de lo que hay en los laboratorios y lo que se está, digamos, no está en el mercado, pero es algo que si nos despistamos va a acabar en el mercado. Como hay en el mercado innumerables maíces o sojas con genes de bacterias, de virus, y se está probando, por ejemplo, sojas con genes de vaca. Por lo tanto, no es una aberración lo que he afirmado, sino simplemente forma parte de aquello con lo que nos quieren hacer comulgar en los próximos años si baja la guardia el conjunto de la sociedad civil crítica e incluso el grupo de científicos críticos con esto. Uh-huh. O sea que de alguna forma lo que estamos es interfiriendo de una forma muy importante en lo que es la manera natural de que se vayan desarrollando las variedades. Claro, porque como en la evolución o en la mejora vegetal normal de las especies, lo que ha ocurrido es que hemos ido seleccionando a favor de la selección natural y utilizando los propios mecanismos biológicos de prueba y error, las propias barreras que impiden las aberraciones, aquí las forzamos y todo el mecanismo está diseñado de tal manera que obtengamos lo que obtengamos. Es tanta la necesidad financiera de recuperar la inversión que eso va a ir al mercado, haya que saltarse el proceso que haya que saltarse. Entonces, por ejemplo, los maíces que se cultivan en España, único país de la Unión Europea cuyo gobierno tolera este tipo de cultivos a gran escala, contienen genes de bacterias y de virus, y la aprobación de esos maíces, que para más señas se llaman Monsanto 810, no pasó por los procesos de evaluación de riesgos correctos y hubo una serie de trampas de la empresa en cuestión, de tal manera que
lo que hoy está aprobado no corresponde a lo que realmente está en el mercado. Es decir, la estructura genética de eso no corresponde exactamente a lo que se aprobó y, sin embargo, nadie da marcha atrás porque el interés financiero es demasiado gordo. Es un ejemplo para explicar cómo este nuevo invento genético se fuerza a entrar en el mercado y no tiene nada que ver con un proceso de mejora histórica y evolutiva de las plantas, sostenible y natural, que ha llevado a cabo el Homo sapiens sapiens desde hace por lo menos pues un par de decenas de milenios, es decir, unos 20.000 años más o menos. Porque ahora que comentas también es interesante hablar de hasta qué punto está monopolizado este tipo de mercado y eso condiciona mucho lo que se está haciendo mal o todos los peligros que conlleva la situación actual, ¿no? Claro, se trata de un conjunto de tecnologías que no solamente en sí tienen un efecto perverso sobre el conjunto de la naturaleza y peligroso, sino que además corresponden a un modelo corporativo de concentración del poder y, por lo tanto, están sometidos a los intereses económicos de esas empresas. Eso hace que se sume el problema tecnológico, el problema de ingeniería biotecnológica en sí, a un problema económico e incluso político, de que esto, en lugar de ser una manera de solucionar nuestros problemas, como frecuentemente se nos vende, es una manera de garantizar el control de estas empresas sobre el mercado. Porque, bueno, me gustaría preguntarle también en relación con esto, lo que se ha hablado muchas veces de que, bueno, que los transgénicos es que realmente no hay otro remedio que utilizarlos, porque como se consiguen más cosechas, más abundantes, productos que responden mejor, pues es la única manera de paliar el hambre en el mundo, que no hay suficiente alimento de una forma normal si no se utilizan transgénicos. Se nos cuenta que esto es la solución contra el SIDA, que se va a descubrir la vacuna de no sé qué enfermedad a diario, pues que por fin la carencia de vitamina A en los niños pobres del sudeste asiático se va a conseguir con un arroz que contiene genes que producen probetacaroteno, el cual luego se convierte en vitamina A en nuestro cuerpo, y se nos cuentan que incluso hay transgénicos para detectar minas antipersona debajo del suelo o para extraer metales pesados. La realidad es que solo hay dos tipos de transgénicos autorizados a nivel mundial, que corresponden a unos transgénicos que producen un potente insecticida y por lo tanto una toxina, y otros que son capaces de resistir a altas dosis de un herbicida, y que todo el resto del discurso en torno a la solución al hambre en el mundo no corresponde a ninguna realidad demostrable científicamente. Ningún transgénico produce más cosecha, porque no están diseñados para eso, porque no se han tocado los genes de la protección, sino se han tocado otros genes que interesa a la industria para ganar ventas en términos de determinados productos químicos que son compatibles con ese transgénico. Y desde luego, aunque se pudiera demostrar que se ha tocado la producción y que producen más, cosa que, como te digo, no es verdad. Por ejemplo, en España los maíces transgénicos producen entre 5 y 10% menos que los no transgénicos, pero aunque se pudiera demostrar que así es, el hambre no tiene nada que ver con la producción de alimento. Hace ya muchas décadas que se sabe que el hambre es una realidad geoestratégica que corresponde a una forma de diseño político que nada tiene que ver con la cantidad de alimento producido. Por ejemplo, la India, país con un enorme porcentaje de personas hambrientas o con niveles de alimentación muy deficitarios, sin embargo exporta cereales a su zona de influencia política. Argentina, segundo exportador mundial de alimentos, bajo forma de soja transgénica hacia Europa o hacia Occidente, sin embargo es un país que tiene a la mitad de su población por debajo de los $2 diarios, unos 20 millones de personas, y a 3 millones de personas al borde de la hambruna. Y sin embargo es uno de los mayores exportadores, el segundo exportador del mundo. Si los congoleños comieran bien, quizá el precio del teléfono móvil a través del mineral coltán que incorpora ese teléfono no nos costaría tan barato. Es decir, el hambre como parte del sistema económico y no como una consecuencia secundaria que puede ser paliada por una tecnología. Por lo tanto, ni esta tecnología supone una solución al hambre porque no produce más, pero por otra parte, aunque tecnológicamente sí lo hiciera, políticamente es que el hambre no tiene sentido pararla si queremos mantener el status quo financiero y político mundial. Por lo tanto, decir que un transgénico es la solución al hambre no es verdad, pero es que además quien lo dice, que es la gran multinacional Monsanto o Syngenta, nos han venido vendiendo ya la solución al hambre en reiteradas ocasiones a lo largo del siglo XX, y concretamente nos vendieron a mitad de los años 50-60
que con los nuevos híbridos, con la nueva agricultura basada en pesticidas, herbicidas, abonos, que por otra parte son enormes productores de cambio climático por su producción y su aplicación, nos dijeron que eso salvaría el problema, pero es que resulta que está demostrado que la brecha entre pobres y ricos se aumenta a medida que se implementan más tecnologías y más agujeros negros financieros que captan recursos que deberían ser dirigidos a verdaderas soluciones, como la agroecología, la producción sostenible, el intercambio de semillas, la igualdad de género en el campo, etcétera. Esa es la verdadera solución al hambre, no una tecnología controlada por 3 multinacionales que además, desgraciadamente, están muy vinculadas con ciertos gobiernos. Y luego además tenemos vinculado también a la producción de transgénicos una serie de perjuicios importantísimos, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la biodiversidad, con el tema de la soberanía de los países más pobres, que ya pierden esa capacidad de tener sus propias semillas, de controlarlas, de no tener que comprarlas a una multinacional, ¿no? Y bueno, y los posibles efectos de la salud. ¿Qué tienes que decir sobre todo esto? Pues, en efecto, el tema del intercambio de semillas tradicionales es una cosa que se está viendo, por ejemplo, en México estos días. Se está estos días reunida el comité de la ONU que se encarga de esto, que es el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad en la Ciudad de México, y precisamente ese país está siendo agredido por las exportaciones de maíz transgénico de Estados Unidos que, merced a los acuerdos de libre comercio de las Américas que obligan a México a importar estos maíces, cuando a México le sobra maíz. México, Guatemala es la cuna mundial del maíz, de ahí vienen todos nuestros maíces, y hoy en día ven como sus variedades tradicionales, en torno a las cuales se ha desarrollado la civilización, las civilizaciones precolombinas, e incluso actualmente son muy importantes en la economía, en la cultura, en la religión, etcétera, están siendo contaminados por maíces norteamericanos que son adrede exportados, semilla transgénica, para crear una situación de contaminación que haga decir a México, bueno, ya está todo contaminado, no vamos a prohibir el cultivo aquí porque de todas maneras está todo contaminado. Un pequeño inciso. Cuando hablamos de contaminación, porque a lo mejor no todo el mundo sabe exactamente en qué consiste la contaminación a causa de los transgénicos, ¿podrías explicar esto brevemente? Pues es muy brevemente, una planta de maíz, por ejemplo, emite polen, y ese polen es recibido por otras plantas, por la parte hembra de otras plantas. La cosecha que provenga de ese cruce será parcialmente transgénica. Por ejemplo, en España, como decíamos, único país de la Unión Europea, cuyo gobierno, a pesar de la promesa inicial de su programa electoral, de que iba a cambiar, y a hacer una política progresista en defensa de la agricultura ecológica, etcétera, pues sigue manteniendo a España como zona cero transgénica de toda la Unión Europea. Se están dando en España casos de contaminación sistemáticos. Los agricultores ecológicos de España están viendo cómo sus cultivos son contaminados y cuando van a ponerlos en el mercado no pueden venderlos y tienen que revertirlos a un mercado basura, un mercado prácticamente que no paga ni la mitad de tus costes. Es el ejemplo de contaminación a través del polen. Si un jabalí viene a mi finca transgénica y come un mordisco de mazorca y luego va y defeca ese mordisco a 40 kilómetros de allí, que es la distancia que es capaz de cubrir un jabalí en un día, en un entorno natural y además bien abonadito por las propias heces, y está sembrando una planta transgénica, pues eso es una forma de contaminación. Por tanto, nuestro paradigma, el paradigma, cuando digo nuestro me refiero al de la sociedad civil, al de quienes estamos intentando defender un modelo de justicia alimentaria, es que la coexistencia entre transgénicos y no transgénicos no es posible. Simplemente no podrían existir, aunque hubiera interés político, que no lo hay desgraciadamente, medidas técnicas que permitieran evitar ese flujo genético de un transgénico a un no transgénico. Con respecto a la salud, me comentabas antes, sí, y se me olvidó contestarte, también oímos muchas veces decir que no se ha demostrado que los transgénicos sean peligrosos. Eso es una falsedad, hay que decirlo, científicamente el término es falsedad. Hay datos constantes aportados sobre la mesa que demuestran los daños de ciertos transgénicos. Por poner un pequeñísimo ejemplo, hace unos meses la Universidad de Viena, en un estudio financiado por el gobierno austriaco, demuestra que un maíz de la multinacional Monsanto que estaban intentando aprobar dañaba
la capacidad de reproducción de esos ratones hasta en tercera generación. Es decir, que la ratoncita bisnieta de una ratona que haya comido ese maíz transgénico verá cómo tiene un problema de reproducción, de descendencia, de fertilidad, etcétera. Eso es gravísimo, porque eso supone que en lugar de tomar pastillas anticonceptivas, podríamos acabar comiendo maíz transgénico. Es decir, ese daño para la salud está demostrado, está ahí. ¿Y qué hace la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? Esconder el informe, mandar un informe contradictorio para decir que ha habido corrupción y yo qué sé qué en ese estudio, y en lugar de decir, cuidado, esto es una realidad, paremos todo, dejemos de importar y de cultivar transgénicos hasta que veamos qué ocurre. ¿O es que no es más importante proteger la salud global de los consumidores que las finanzas de grandes multinacionales? Es un tema muy delicado, ¿no? Donde hay muchos poderes en juego y, bueno, el tema de la información siempre es un tema muy polémico, ¿no? Bueno, otro tema que me gustaría tratar es el tema que tiene que ver con el etiquetado, la trazabilidad, la transparencia, ¿no? O sea, existe de una forma así extendida la creencia de que, bueno, que cuando hay transgénicos siempre lo vamos a saber, que va a estar en una etiqueta claramente puesto y que si no pone nada nosotros no estamos comiendo transgénicos. ¿Eso en España es verdad o hay que desmontar ese mito? Pues la consumidora y el consumidor quieren saber lo que comen, no solo por el efecto sobre su propio cuerpo, sobre su intestino o su sistema, sino porque lo que comemos tiene una implicación global, porque todo está ya intervinculado. Por lo tanto, el consumidor quiere saber no solamente si esa pizza lleva restos de lecitina de soja transgénica, sino quiere saber si, aunque no quedaran restos porque en el proceso de producción de la pizza se ha destruido el ADN y la proteína, eso proviene de una soja transgénica que ha devastado la Amazonía o los bosques primarios de Argentina. Tenemos que recordar que cada hora, es decir, más o menos en el doble de lo que dura este coloquio, se deforestan en el entorno de 200 hectáreas de selvas primarias en el mundo para cultivar soja transgénica en manos de una multinacional. Solamente en Brasil hablamos de 80 hectáreas, el equivalente aproximado a 80 campos de fútbol, por decirlo de manera un poco rápida, cada hora para cultivar soja transgénica. Y la gente que hay allí, los animales que hay allí, los bosques, y la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero y por lo tanto de mitigación del cambio climático que tenía ese bosque, se va al garete para siempre. De hecho, el propio IPCC, el panel intergubernamental de la ONU de cambio climático, afirma que el 17% del cambio climático proviene de la deforestación que está creciendo para producir alimentos. Por lo tanto, es evidente que el daño ambiental existe y que la gente, sabiéndolo, no quiere comer algo que provenga de eso. La legislación europea de etiquetado prevé que un alimento que contenga un derivado de soja o de maíz transgénico deba figurar en la etiqueta de manera legible. Pero para que eso pueda ser, los Estados deben haber implementado una serie de cosas, que son los registros públicos, que por otra parte son obligatorios según la propia Directiva Europea de Transgénicos. ¿Quién cultiva? ¿Qué variedad? ¿En qué campo? ¿En cercanía de qué otro campo? ¿En qué condiciones? Etcétera. Pues bien, en España no hay registros públicos, una ilegalidad absoluta, y es imposible que un ciudadano, que usted o yo, podamos acceder a la información de qué transgénicos se cultivan y dónde, aunque sea para protegerme de ello o para intentar protegerme. Con lo cual el agricultor que no es transgénico se ve contaminado porque ni siquiera sabe que el que está a 800 metros es cultivo transgénico. O, por ejemplo, si un agricultor quiere comprar un terreno, tampoco tiene un registro que pueda decir, voy a comprar un terreno que esté lejos de una zona de riesgo. Y donde no se hayan cultivado transgénicos el año anterior. Exactamente. Porque hay que recordar que la toxina BT, que es este potente veneno que producen los maíces que se cultivan en nuestro país, se queda en el suelo durante varios años, a pesar de que, asombrosamente, en la página web de la multinacional en cuestión y del propio Ministerio de Medio Rural, Marino, etcétera, bueno, el Ministerio de Agricultura nuevo que tenemos, dice que esa toxina se degrada inmediatamente y que no pasa nada. Por lo tanto, no hay registros, no hay información y no hay de entrada transparencia. Por lo tanto, ¿de qué ciencia estamos hablando si no hay transparencia? Y en otros países de la Unión Europea esto sí que se lleva un poquito más... Depende de los países. Hay países como Alemania o como Austria donde se lleva, pero hay que recordar que solo España se ha aventurado de manera potente en la aventura transgénica. Por lo tanto, aquí es donde tendríamos que tener registros. Pero es que tampoco hay segregación de cosechas, es decir, cuando un agricultor cosecha transgénicos y otro no transgénicos, eso debería ir a dos cooperativas distintas, a dos silos, a dos camiones y a dos procesos industriales para que al final de esa cadena el industrial, el productor de chocolate, pueda saber si lo que compra proviene de una
isoglucosa de maíz transgénico o no transgénico, o una maltosa o una maltodextrina proveniente de un maíz que sea o no sea transgénico. Por lo tanto, tampoco hay segregación y tampoco hay lo principal, que es la trazabilidad. Es decir, el mecanismo administrativo que garantiza que cada elemento del mercado, cuando vende al siguiente, le tiene que informar de lo que le está vendiendo. Esa es la trazabilidad. Nos preguntamos desde la organización ecologista Greenpeace y desde todos los que estamos del punto de vista crítico, desde la ingeniería, desde la agronomía, ¿por qué si esto es tan bueno, tan tecnológico, tan preciso, tan científico, no se informa ni al agricultor, ni al ciudadano, ni al consumidor, ni al industrial? ¿No es tan bueno? ¿Por qué nos lo tienen que ocultar? ¿Qué es lo que tienen que ocultar? Esa sería una pregunta interesante. Sí, realmente la situación es bastante grave. Y luego, en cuanto a los registros públicos, o sea, claro, has comentado que faltan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el ciudadano de a pie puede hacer algo o qué se puede conseguir a nivel incluso político, ¿no? Para paliar este problema tan importante que es el tema de que no se pueda seguir a los productos transgénicos? Pues los registros públicos, en efecto, como decíamos, no existen y por lo tanto ya de entrada falta la base informativa de todo el proceso. Porque claro, un etiquetado veraz que permitiera al ciudadano saber lo que está comiendo debería decir si lo que come viene de un transgénico, pero sobre todo si el trozo o el derivado animal que se está comiendo ha sido alimentado por transgénicos. Porque eso no se informa en ningún caso. Claro, ¿no? Es que el propio Reglamento Europeo de Etiquetado y Trazabilidad, que puede ser relativamente bueno si los países lo implementaran y pusieran en marcha los mecanismos para que el industrial sepa si está comiendo transgénicos o no, o está consumiendo o no, pero tiene un enorme agujero, que es el agujero de los derivados animales. Es decir, una vaca alimentada con maíz o con soja transgénica, la leche que produce esa vaca y que va a convertirse en un yogur o en lo que sea, o en un queso, debería ser también etiquetada porque proviene de un transgénico que en origen ha destruido los ecosistemas argentinos, indonesios o brasileños, por no hablar de sus sociedades y sus modos de vida. Y que también puede sin embargo, no se etiqueta. Tener un efecto, o sea, aparte del tema del origen, ¿no?, que es súper importante, también esa leche de esa vaca que ha comido pienso transgénico puede tener un efecto. Puede tener un efecto sobre la salud humana. No se puede afirmar que sí, porque desgraciadamente todos los estudios de esto tienen mucho que ver con las multinacionales y no con investigaciones independientes, pero hay algunos datos que empiezan a sugerir que leche de vaca alimentada con maíz transgénico contiene restos de toxina BT que te vas a ingerir tú. Hombre, lo que y pasa igual con la carne, claro, y aquí me gustaría comentar es que lo que tendría que primar es el principio de precaución. O sea, si Exacto. nosotros tenemos una duda de que pueda haber algún efecto sobre la salud, aunque no se haya demostrado, el principio de precaución lo que apunta es a un cuidado, ¿no?, a un registro, hasta que se tenga esa información con fidelidad. Porque efectivamente, ¿no? como el 80% de los transgénicos, el 80%, cuatro quintas partes, se dedican a producir alimentos para los animales que luego nos comemos o cuyos derivados nos comemos, ya de entrada, si la legislación de etiquetado impide que eso aparezca en la etiqueta, ya de entrada hay un error gravísimo en cuanto a transparencia, aparte de todos los anteriormente mencionados. Sí. Con lo cual, lo que decíamos, ¿por qué no etiquetan? ¿De qué tienen miedo? El principio de precaución dice que no se implementará ninguna tecnología cuya inocuidad no se haya probado anteriormente. Exacto. La industria dice lo contrario, dice, vosotros demostrar con qué medios, los de la sociedad civil, los de la una ONG con sus socios, probad que esto es peligroso, lo quitaremos. No, funciona al revés. Porque cuando demostremos de manera absolutamente fehaciente y evidente los muertos o los daños o la relación con X enfermedades, será demasiado tarde, porque la contaminación genética, como otras formas de contaminación, no es reversible. Incluso se auto aumenta, digamos, en la naturaleza porque es el propio flujo de los genes. Y por eso, volviendo a tu pregunta, el ciudadano y la ciudadana tienen muchas cosas que hacer y pueden hacer. Yo creo que es importante cerrar este discurso un poco agobiante con una salida optimista. Podemos actuar. ¿Qué podemos hacer? Pues para empezar, comer ecológico. Los alimentos ecológicos son los únicos del mercado que garantizan ausencia absoluta de transgénicos. Comer ecológico es una manera de apoyar a un agricultor que está activamente en ese trabajo antitransgénico.
Otra opción es utilizar, por ejemplo, hay numerosas guías, pero hay una que es la que yo soy responsable, que es la guía roja y verde de alimentos de Greenpeace, que está colgada en la página web greenpeace.es y que uno se puede descargar de manera absolutamente gratuita y enviarla, distribuirla, imprimirla, en papel reciclado, por supuesto, y utilizar solo los alimentos de la columna verde. Puedes mirar el etiquetado y si ves que algo es transgénico, devolverlo al supermercado o decirle, mira, me he equivocado y esto no es lo que yo quería, disculpa, recupéramelo. Sí, que al final el poder del mercado y de los consumidores es enorme. O sea, si entre los consumidores empieza a cuidarse este tema y a rechazar los productos transgénicos, los mismos fabricantes van a cambiar a lo mejor de opinión y de Exacto. De hecho, conducta, la ¿no? realidad es que la inmensa mayoría de los fabricantes de alimentos españoles no incorporan transgénicos porque los consumidores están lanzando una señal muy clara constantemente. Lo que pasa es que los fabricantes de pienso, como decíamos, se llevan todo el transgénico para el pienso, Claro, y ahí está la el carne, la leche y los problema. huevos. Pero hay otra manera de ayudar, que es apoyar, y hay muchas maneras de hacerlas, económicas y no económicas, a quienes están trabajando En esta por un línea. mundo más justo y sin transgénicos. Exacto. No solamente Greenpeace, sino Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o la Organización de Consumidores de tu barrio. Quien esté trabajando en esto merece tu apoyo, que puede ser de voluntariado, o puede ser una cuota, o puede ser algo que permita seguir este trabajo sistemático político en contra de los transgénicos. De acuerdo, pues creo que hemos llegado ya al final. Estamos cerrando este programa. Solo nos queda agradecer la presencia de la profesora Mercedes Alonso. Muchas gracias por proponernos este tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también nos despedimos de nuestro invitado especial de hoy, Juan Felipe Carrasco, al que le agradecemos su presencia. Gracias. Gracias, ha sido un placer. La universidad y la radio pública. Muchas gracias.